Hermano Eliab, la doctrina de la Iglesia del Señor es muy extensa, es muy amplia. Y entre ellas hay un tema muy importante que es el bautismo. El bautismo. El bautismo en la Iglesia del Señor es un punto muy importante, ya que muchas personas en el mundo piensan que no se necesita el bautismo. O que alzando la mano vamos a ser salvos. Pero el bautismo significa lo que es nacimiento, un nacimiento espiritual, y que tenemos que nacer nosotros espiritualmente. Alzando la mano no solamente no vamos a nacer, sino que nada más es una forma física de movimiento, ¿no? Pero necesitamos, como usted lo dijo ahorita, el bautismo para salvación. En el libro de los Hechos, Hebreos 6:2, nos habla que es una doctrina, es una enseñanza. Y cuando es doctrina es algo que se tiene que llevar a cabo y cumplir porque el Señor lo mandó. Cristo dio el mandamiento. Dio mandamiento. Entonces hay algunos que bautizan hasta niños. Y los niños, en la palabra de Dios, ni en la Biblia católica ni en la Biblia evangélica hay testimonio de que los niños hayan sido bautizados. En el libro de San Lucas, capítulo 3:33, nos dice que el mismo Señor Jesucristo, cuando Juan estaba bautizando, dice que venían hombres y mujeres y se bautizaban. Y llegó también el Señor Jesucristo. A la edad de 30 años, no era niño. De 30 años. No lo bautizaron de niño. Ajá, en Lucas 3 dice que el Señor tenía 30 años cuando fue bautizado, ¿verdad? Para darnos el ejemplo, el mandamiento que Dios le dio a él, vino a Juan y fue bautizado por él. ¿Y cuál fue el mandamiento entonces que dejó el Señor Jesucristo? Porque lo dice en Mateo 28:19. Id, dice, por todos los lugares, todo el mundo, y haced a todas las criaturas, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí, hermano Nelson, a veces hay una confusión. Sí. Muchas personas lo toman muy literalmente. Lo que es el texto, pero tiene que haber una interpretación, porque nos está diciendo el texto claramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre no es un nombre, ni Hijo es un nombre, ni Espíritu Santo es un nombre. Pero bueno, para aclarar un poquito más esto, vamos a ver las tres tipos de bautismos que existen. Existen tres tipos de bautismo, hoy en día se practican dentro de todas las religiones. El primer es por ablución o derramamiento, que ese lo usa la Iglesia Católica. El segundo es por aspersión, se salpica con agua, también lo usa la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas. Y se utiliza el tercero, que es por inmersión, que eso lo hacemos nosotros en la Iglesia La Luz del Mundo, donde se sumerge en agua. Hay diferentes tipos de bautismo, pero bueno, ¿cuál es el correcto o el verdadero? El bautismo. Eso nos lo va a decir también los apóstoles. Los apóstoles. Y lo dijo el apóstol Pedro, nos da también una interpretación el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice en Hechos 2:38, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Dice, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo. Ahí nos va aclarando el apóstol Pedro que no es en el nombre del Padre, no es en el nombre del Hijo, no es en el nombre del Espíritu Santo, sino ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Son tres detalles que yo noto ahí, hermano. El primer detalle es que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Y luego dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego también ese bautismo es para perdón de pecados. Otro detalle que nos habla la Escritura dice que cuando ellos se arrepintieron, creyeron, fueron bautizados. Y fueron añadidos en aquel día, dice el libro de los Hechos 2, como 3,000 personas. Eran gentes grandes, gentes mayores, que seguramente escucharon la palabra, el evangelio, la predicación, entendieron la doctrina del bautismo. Y hermanos, ellos, por su testimonio de ellos, es que ellos bajaron a las aguas del bautismo y fueron bautizados. Y en el nombre de Jesucristo. Y no eran niños recién nacidos, como lo hacen ahí en otras iglesias, como la iglesia apostólica y romana. Hasta incluso yo he visto en estos días como el padre, el papa de estos últimos tiempos, estaba llevando a cabo unos bautismos a unos niños recién nacidos, y eso no está en la Escritura, lo que quiere decir que ese bautismo no tiene validez, hermano.
Entonces el apóstol Pedro entendió mal o comprendió mal las escrituras o el mandamiento que Cristo le dejó. Me gustaría leer lo que dice en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 45, y dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjolos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí está el entendimiento que Dios le dio a ellos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y dice muy claro el texto, que fue abierto el entendimiento. O sea, todavía cuando Cristo les da el mandamiento, todavía su entendimiento no es abierto. Todavía ellos no entendían ni comprendían las Sagradas Escrituras. Pero cuando viene ese entendimiento, cuando es abierto, ese entendimiento comprende lo que quiso Cristo decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dice y lo aclara como usted lo acaba de leer. Que se predique en su nombre. En su nombre, o sea, hay hombres que bautizan a las personas en la Trinidad. Dice: yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún la Iglesia Católica, esa enseñanza de ahí viene. Y muchos evangélicos la han tomado y bautizan en el nombre de las tres palabras. Pero los apóstoles entendieron que ellos tenían que predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, queda claro en este texto que los apóstoles entendieron bien el mandamiento. Así es. Y lo cumplieron correctamente el mandamiento, como el Señor lo mandó. Pero a veces dice la Escritura que somos necios. Así es. Porque vemos, comprendemos y entendemos, pero no queremos aceptar lo que dice las Sagradas Escrituras y queremos seguir en esa necedad. Porque, por ejemplo, yo lo veo en mi caso, yo no conozco a ninguna persona que se llame hijo, no. Ni conozco a ninguna persona que se llame padre, ni conozco, ¿verdad?, a alguien que tenga esos pronombres, porque así lo clasifica la gramática, que son pronombres como nombres. Si no es todo aquel que tiene un hijo es padre, y todo aquel que es hijo pues tiene un padre. Son pronombres que no son nombres, y el texto nos dice claramente: predíquese en su nombre el arrepentimiento. ¿Y cuál es ese nombre? Nosotros lo conocemos. Entonces se necesita el bautismo, porque sin bautismo no hay perdón de pecados. Otra cosa que me gustaría que meditáramos, hermano, porque puede haber allá también algunos que digan, le aparezca alguien: no, yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero algo que debemos de notar también nosotros, que el bautismo debe de ser hecho por un hombre autorizado por Dios. Porque en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27, vemos cómo dice que aquellos hombres se acercaron al Señor y le dijeron: ¿y tú con qué autoridad? ¿Y quién te ha mandado? El Señor Jesucristo les hizo una pregunta, refiriéndose al bautismo. Les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Les dijo: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Quiere decir, hermano, que puede haber hombres que han tomado el nombre del Señor sin autoridad y también andan bautizando, pero como no tienen autoridad, ese bautismo tampoco vale. Claro, tiene que ser una persona autorizada no por un concilio, no por una votación, no por ser el líder de la iglesia o que fue seleccionado o el dueño de la iglesia, porque hoy en día conocemos a muchas personas que son dueñas de iglesias, son los pastores y se autodenominan pastores, o dicen Cristo me habló, o dicen Dios me habló. Pero ¿quién realmente los levanta a cada uno de ellos? Cristo. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, vemos cómo en la escritura, en el libro de los Hechos, dice el capítulo 22, el versículo 14 al 16, lo tiene anotado aquí tu hermano, en donde antes de que el apóstol Pablo empezara a predicar, se le dijo a él: ahora pues, ¿por qué te detienes? Bautízate,
lava tus pecados invocando su nombre. O sea, el apóstol Pablo, antes de empezar a predicar su evangelio, él fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que lo levanta es Jesucristo. La escritura nos dice cómo el Señor se le aparece a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y lo envió, ¿verdad? Y le dio autoridad, como en estos últimos tiempos, hermanos, en la iglesia del Dios vivo, columna de apoyo de la verdad, la luz del mundo, hay autoridad de Dios. Hay un apóstol de Jesucristo. Hay un apóstol autorizado. Ese es el bautismo que tiene valor, porque el apóstol del Señor, con su autoridad, da autoridad a los diáconos para que ellos, enviados por un siervo de Dios, un apóstol, ellos puedan con autoridad, hermanos, bautizar a las almas. Por eso las almas, habrá alguien que escuche y diga: no, pues yo ya estoy bautizado. Pero indague, escudriña las escrituras. No solo levantando la mano va a ser salvo, sino necesita el bautismo. Y como usted lo dijo, por una autoridad legítima de nuestro Señor Jesucristo, depositada en sus apóstoles. Así es. Y Cristo lo puso como requisito. Si nosotros no nos bautizamos, no podemos entrar al reino de los cielos. Lo dijo en Juan 3:5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. A todos, a toda criatura, es necesario que volvamos a nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu. Esta persona, Nicodemo, no comprendía lo que decía el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a nacer nosotros siendo viejos? ¿Cómo vamos a entrar otra vez al vientre de nuestra madre y volver a nacer? No se refería al aspecto material o carnal, o la carne, sino se refería a lo espiritual. Nuestra alma tiene que nacer y es un requisito para salvación. Para salvación. Si no nacemos nuevamente en nuestro espíritu, del agua y del Espíritu, porque hay un nacimiento también del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. No podemos entrar. Y Cristo nos da un ejemplo. Dice que encontraron a una persona que no estaba vestida de bodas, y el Señor le dijo a sus sirvientes: atadlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas. Porque sin ese bautismo no podemos nosotros estar en el cielo, no podemos ni entrar al cielo. Sí, la escritura dice muy claro, ¿verdad? En un texto muy conocido que dice, le dice a sus apóstoles, a los 11 apóstoles: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. O sea que primeramente tienen que escuchar el evangelio, oírlo y entender, ¿verdad?, la voluntad de Dios, y arrepentirse de su vida pasada, de la vida que tuvieron, cómo llevó la vida el hombre, en borracheras, en adulterio, fornicaciones. Es más, es tan grande la misericordia de Dios que un hombre pudo hasta haber matado a alguien. Pero una vez que viene al conocimiento de la verdad y se arrepiente, todos sus pecados son perdonados. ¿Pero cuándo son perdonados? Por medio del bautismo. Cuando baja a las aguas del bautismo. Por eso le dijo el Espíritu al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Verdad? Lava tus pecados invocando su nombre, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados a través del bautismo. Yo quiero entrar al cielo, hermano Nelson. ¿Usted quiere entrar al cielo? Todos queremos entrar al cielo. Tenemos que ser bautizados y ser nacidos de nuevo. El bautismo, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3, versículo 20, porque hay muchos que dicen: no, el bautismo no salva, el bautismo no es necesario, no salva, pero no entienden este texto que dice en el capítulo 3 de la primera de Pedro, el versículo 20, dice: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, a la cual, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Pocas personas, 8 fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda
de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que en el bautismo, nuestra vida pasada, por muy negra que haya sido, por muy mala, allí son perdonados todos nuestros pecados y nacemos de nuevo para empezar una nueva vida delante del Señor. Así es. Entonces, ojalá que algunos de los que nos han escuchado son aquellos que tal vez están bautizados en otro lado y no saben ni quién los bautizó. ¿Cómo fueron bautizados? ¿En qué nombre? No lo saben. Bautizados de niños también. Pues escudriñen las Escrituras, oigan la palabra de Dios que se predica en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, porque esta doctrina es de Dios revelada a un apóstol llamado Nazón Joaquín García.